Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Tolerancia Cero acá en CNN Chile y todas sus plataformas digitales. Se acaban los plazos para la nueva Constitución y, como era de esperar, el debate se ha ido polarizando, especialmente en la élite del poder político. Mientras eso ocurre, la ciudadanía sigue mostrando un inquietante desinterés y desafección por el proceso. Para hablar del tema que marcará el cierre político del año, vienen esta noche a Tolerancia Cero el presidente de la UDI, Javier Macaya, y el consejero constitucional, Jerko Ljubetić, de Convergencia Social, el partido del presidente Boric. Obviamente, también analizaremos el conflicto que tiene en vilo a todo el mundo, el enfrentamiento de Israel con Hamás, que en una semana ya ha dejado un saldo de más de 2.500 muertos. Razones sobran para acompañarnos. Parte ahora Tolerancia Cero. Jorge, ¿cómo estamos? Hola. Mónica. ¿Qué tal? Don Buenas Francisco. noches. Usted, Jorge, tiene la palabra. ¿Cómo está? Don Fernando, ¿cómo está? Javier. Buenas noches. Senador, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos ha dejado varias cuñas usted la última semana en distintas entrevistas, pero hay una que ha reiterado en un par de ocasiones respecto a la cual quisiera preguntarle a propósito de la izquierda refundacional, que me parece que es un calificativo adecuado para lo que fue la experiencia de la izquierda en la convención anterior. Sin embargo, cuando esta izquierda firmó el acuerdo que llevaba expertos, límites, árbitros, desde el PC hasta la UDI, cuando todos elogiaron ese acuerdo, incluso si izquierda en algún minuto ofreció bajar todas sus indicaciones para ajustarse a él, cuando más bien ha sido la derecha, en su legítimo derecho democrático que no siempre la derecha le reconoció a la izquierda la vez anterior, quiso avanzar mucho más allá. ¿En qué sentido esta izquierda, la que está hoy día actuando en el Consejo Constitucional, a su juicio es refundacional? A ver, yo lamento mucho que una izquierda que el año pasado fue arrastrado en ese espíritu refundacional, que tuvo el proceso que fracasó el 4 de septiembre, y que incluso llamaron a aprobar ese experimento refundacional. Muchas personas, el Partido por la Democracia promovía la apruebo para reformar, el Partido Socialista, tú veías que no con mucho entusiasmo se sumaban a la favor o a la apruebo en ese momento. Y habiendo estado a favor de ese ejercicio refundacional, a mí me cuesta encontrar los argumentos por los cuales la actual Constitución sería una mejor respuesta para muchos de los temas que ellos hoy día están levantando y que no estarían eventualmente siendo incorporados en la propuesta constitucional que se va a votar el próximo 17 de diciembre. O sea, yo les digo, así como estuvieron disponibles a votar favorablemente un ejercicio que era absolutamente refundacional y que hubiese costado mucho cambiarlo, acá hay un espacio que tiene los bordes, que tiene los principios, que no es una constitución que se haya construido a pesar de la caricatura que se intenta instalar para un sector político determinado. Hay un sector político determinado que en este caso mayoritario el Partido Republicano, la derecha, pero el proceso ha sido muy distinto al anterior, más allá de las caricaturas que se pretendan instalar. Y ese es el emplazamiento que yo le hago a esta izquierda, que deje de ser refundacional, porque al final acá se sacan cálculos medio apresurados, a mi juicio, y se dice, bueno, acá si esto fracasa, la izquierda va a tener la oportunidad de tener un triunfo. Necesita un triunfo la izquierda, necesita que el 17 de diciembre, miren las encuestas, hoy día nos paramos en el lugar que las encuestas muestran probablemente con más posibilidad de ser ganador, pero creo que es un error de cálculo gigantesco. O sea, acá esto es un fracaso de toda la clase política que no estuvo a la altura, que llevamos 4 años hablando del tema constitucional, por lo menos así en la contingencia, y 10 años para atrás, una izquierda que ha promovido el tema del cambio constitucional ya por lo menos una década, de manera muy importante dentro de su agenda, y desaprovechar esta oportunidad, y para que al final, el 17 te van a decir, bueno, algunos van a tratar de promover, como lo ha dicho el presidente del Partido Comunista, y otros hoy día vamos a seguir intentando con una convención, con una asamblea constituyente. O sea, Chile le va a decir, oye, que se vayan todos. Si no fueron capaces ustedes de solucionar este problema, van a empezar a mirar soluciones. Hay que cruzar la cordillera de los Andes. Me contaba recién la Mónica fuera de micrófono que se va a ir a mirar las elecciones este fin de semana a Buenos Aires, y yo creo que está lejos de pasar todavía, pero si no somos capaces de darnos cuenta que esto es un fracaso de toda la clase política, en definitiva, y sacamos los cálculos de cierto, oye, cómo se nota un triunfo momentáneo a la izquierda, creo que estamos cometiendo un error. Senador, usted dice que no es para un sector este proyecto constitucional. Estoy seguro que no. Ya. Pero sí está hecho por un sector. O sea, no es para, pero es por.
Y usted participó del acuerdo inicial y fue criticado por su sector, por parte de su sector, de parte de su partido, por participar de este gran acuerdo que significó llegar a que todos propiciaran un segundo proceso. Tenemos los expertos que llegaron a un acuerdo. ¿Por qué no se logró un acuerdo más o menos mayoritario, obviamente no unánime? Porque al final de cuentas las únicas constituciones que son viables son las que tienen un gran acuerdo y esto está hecho por un sector. Yo discrepo de la afirmación de que esté hecho solamente por un sector. Creo que acá hay más de un 50% de las normas que se han aprobado, que además emanan de bases y bordes que tenían su estructura para tener un sistema político que funcionara, tener ciertas instituciones que se mantuvieran. Hay más de un 50% de las normas en la propuesta que fueron votadas en forma unánime. Son las que no se cambian desde el Consejo de los expertos expertas. Chile limita con Perú y con Bolivia y con Argentina. Son las que no se cambiaron desde el Consejo de expertos y expertas. Sí, Mónica. Pero hay que ser preciso en eso. Hay que ser preciso que más del 50% de las normas fueron aprobadas por unanimidad. Pero por eso lo que es el régimen político, el sistema político, la institucionalidad que va a tener Chile, los límites que vamos a tener las personas que ejercemos la actividad pública. Pero al final, a ver, yo reconozco que se pudo haber hecho un ejercicio mejor y con más consenso, pero para bailar el tango se necesitan dos personas. O sea, cuando tú ves... Yo creo que la definición de la izquierda está más o menos tomada en función de lo que están mirando en encuestas, no en función del contenido mismo de la norma. O sea, si al final del día ellos están buscando, y lo digo con mucha responsabilidad, una posibilidad de ponerse en una posición ganadora en una elección. Pero, dicho esto, los ejemplos más evidentes están esta semana. Esta semana los expertos propusieron temas que debieran haber sintonizado con los anhelos de la izquierda a propósito, por ejemplo, de derechos sociales en materia de salud, libertad de elegir, la posibilidad de incorporarle un aspecto de solidaridad, o la posibilidad de incorporar en futuras legislaciones el tema solidaridad, rechazado por la izquierda. Un tema que ha sido súper polémico, que se ha tomado todos los debates en materia de la interrupción del embarazo en 3 causales, de que si toca el qué o el quién, discusiones de filosofía jurídica que son bien poco empáticas. Pero puede tener un efecto importante. Yo estoy convencido de que no lo tiene. Estoy convencido de que no lo tiene de acuerdo a las interpretaciones de personas que a mí me merecen respeto. Carlos Peño desde el mundo más progresista, Hernán Corral desde el mundo más conservador. Y mira, a pesar de las interpretaciones, esta semana se otorgó una posibilidad a esta izquierda que está haciendo la crítica de volver a la redacción de la actual Constitución que permite el aborto en 3 causales. ¿Qué hizo la izquierda? Lo votó en contra. No quiso volver a la redacción de la actual Constitución. O sea, ¿qué están haciendo con eso? Buscar una excusa para tener argumentos a propósito de esta agenda de cara al próximo 17 de diciembre. Solamente una pregunta más, pero a propósito del aborto, para que no se vaya el tema. Pero usted habla del aborto de 3 causales, pero ¿qué pasaría si Chile decide ir a un aborto libre, como han decidido casi todos los países occidentales del mundo? Tienes que modificar la Constitución probablemente, y necesitas un quórum mayoritario, y si todos los... O sea, eso queda cerrado, eso sí quedaría cerrado con la nueva redacción. El aborto libre tú tendrías que tú tienes que ir a la Constitución a hacer una modificación del texto. Claro, pero para ser súper preciso, que dicen en relación con para ser súper preciso, que no se entienda que estamos hablando de la actual. Sí. Con la nueva redacción, ¿no sería constitucional una ley de aborto libre, sin causales? ¿De aborto libre? O sea, sin causales. Tienes que modificar la Constitución y lo puedes hacer en el Parlamento. Y si hay una mayoría en el Parlamento para eso, es perfectamente posible. Ahora, yo lo que te digo, Mónica... ¿Va a salir a marchar con Evelyn Matei porque ella dijo que si se retrocedía en algo? Es que no va a ser necesario porque no se va a retroceder. ¿Pero ella cree que sí? No, ella cree que no. ¿Cómo que no? Pero si nos dijo aquí... Sí, pero antes de que se hubiese hecho un desarrollo de columnistas, de personas que han hablado del tema, hoy día... antes pero ella no va a haber hablado sin saber, pues, senador. Pero se fue hace como 2 meses. Sí, pero con la redacción... Ella dijo, Mónica, con la redacción de quién la ley protege la vida de quién está por nacer, hay un riesgo de que se retroceda, lo dijo ella, no lo dije yo. Y la pregunta, Mónica, ¿cuál es la razón por la cual la centroizquierda no quiso volver a la redacción de la actual Constitución? Pero es que me está chuteando el balcón, me está devolviendo la pregunta y yo lo estoy diciendo lo que dijo Evelyn Matei. Evelyn Matei lo dijo. Sí, está bien, pero desde la perspectiva de la interpretación jurídica de personas que lo han revisado, de las declaraciones de los propios incumbentes, que en las actas constitucionales la historia, cuando tú interpretas la ley, la historia de la ley es muy importante. No hay nadie. Yo le puedo decir lo que dicen ellos. Yo le puedo decir lo que dicen ellos de por qué no quisieron volver. Yo te puedo decir lo que dicen las personas que propusieron en su momento el quién.
no hay ninguna voz, incluso la del propio José Antonio Kast, que ya por allá por un lejano año 2021, como candidato presidencial, él se comprometió a que en su eventual futuro gobierno, si es que llegaba a ser elegido presidente, el aborto en 3 causales no se tocaba. Ya, o sea, también se comprometieron a que esto no iba a ser tema de la Constitución y lo está haciendo, pero quiero preguntarle otra cosa, quiero preguntarle una cosa fuera de esto. Pero usted tiene una explicación de por qué lo hicieron, porque para yo, mí tiene mucho la explicación que tengo es la que ellos dan, digamos, pero no soy vocera de ellos y me imagino que usted tampoco. Entonces, lo que ellos dicen, y vamos a tener a Jerko Lubetich, mejor que él lo diga, porque vocera de ellos no soy. Importante. Quiero preguntarle a usted lo siguiente. Ellos dicen que tiene que ver con esta combinación de normas entre todo menor de 18 años es niño. Entonces, bueno, que lo diga él, que lo explique él, porque para eso la idea es que estén los puntos de vista. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿usted tiene 100% decidido su voto? Sí. Sí, yo voy a votar a favor, por supuesto, voy a hacer campaña y creo además que tenemos que hacer lo más rápido posible, sacar usted lo voy a decir, de los pasillos de Morandé con compañía, que es donde está el ex Congreso de la política, y yo tuve la oportunidad de estar en su tierra natal el viernes, en Concepción, en Los Ángeles, y la verdad que cuando tú empiezas a conversar sobre las personas, el impacto que tiene particularmente en términos de estabilidad, de cierre de una etapa, de recuperar las confianzas, de que Chile vuelva a dar un impulso. Usted me dijo, usted tiene 100% creo que la gente se va convenciendo, tengo 100% convencido. Para la palabra a Jorge, una preguntita anexa. Su candidata presidencial, ¿también tiene decidido su voto? Espero que sí, no lo hemos conversado en los últimos días, pero tengo la confianza de que ella va a hacer campaña por el a favor. Sí, y usted entendería... Tendría que preguntarle a ella en todo caso, obvio, pero usted entendería que ella votara... No lo entendería, ¿en contra? Creo que desde el punto de vista no de la conveniencia política de un candidato, de un sector político, sino que del país, estamos en presencia de una tremenda oportunidad que yo creo que Evelyn también va a tener la oportunidad de tomar y ayudarnos en lo que, ojo, yo hago una mención acá, ni José Antonio Kast, ni Evelyn Matei, ni el que quiera ser candidato presidencial, el escenario constituyente es el escenario para desplegarse. Yo creo que la política, incluyendo los candidatos presidenciales, ojalá tengamos un rol un poco más secundario y le entreguemos la posta. Ganador de la favor? ¿De la favor? Sí, ese día en la noche. ¿A quién vamos a mirar? A Chile. ¿Quién es Colo-Colo? A Chile y la estabilidad, el reinicio de una nueva etapa. Yo estoy medio perplejo por un fenómeno que probablemente puede ser muy local, pero que está empezando a ser transmitido y probablemente va a crecer. Esto parte en redes sociales, etcétera, donde empiezan a llamar, curiosamente, a los republicanos traidores, gente de su propio lado, porque ellos han dicho que van a tratar de conseguir que se vote a favor aquello que están dirigiendo. Ese es, por cierto, un grupo de personas que creyeron que la única forma posible era volver a la Constitución vigente y no podía haber ningún tipo de nueva Constitución. Pero lo están diciendo varias personas y bastante, o sea, ¿qué tanto es un costo para la derecha el aprobar algo que eventualmente puede tener bastante contra dentro de su propia gente? Hay gente en contra y tenemos 62 días para convencerlos. Yo lo entiendo porque además, mira, y en esto nobleza obliga, yo fui víctima de esos mismos ataques, en un momento del año pasado a propósito de la continuidad que le dimos al proceso, desde aliado con el Partido Comunista, globalista, traidor, o sea, eran epítetos que a mí por lo menos fueron bastante comunes. ¿Les pasa eso a algunas personas hoy día que están empujando esto desde el Partido Republicano? Yo creo que es parte de algo de una enseñanza también aprendida para ellos. Y a pesar de que muchos de esos ataques venían de ellos mismos hacia nosotros, yo hoy día de verdad nobleza obliga, les digo, el Partido Republicano ha hecho concesiones, ha sido capaz de escuchar, a pesar de que siendo la fuerza mayoritaria podrían haber hecho exactamente lo mismo que hizo la Lista del Pueblo el año pasado. Y este proceso ha sido diferente al del año pasado, ha sido un proceso más allá de los resguardos que inicialmente tenía el proceso, ha existido un espacio de conversación diferente, norma por norma, y este es el emplazamiento que yo le hago a las personas que hacen críticas, porque muchas veces nos quedamos pegados solamente en la supuesta retroceso que habría en la interrupción del embarazo en 3 causales. Yo digo tajantemente que eso no es así, pero en muchos otros temas, en cualquiera que la izquierda quizás levante la voz, yo creo que esa es la gran pregunta para Jerko Lubetich, que viene en el próximo panel. ¿En qué tema que tú no estás conforme con lo que se construyó en estos meses entre los expertos y el Consejo? ¿En qué tema la actual Constitución que tú vienes pidiendo durante décadas que se cambie es una mejor respuesta?
yo te diría que me cuesta encontrar algún tema. En materia de mujer, ¿para qué te voy a hablar? El tema paridad. ¿Tú sabes cuántas veces está mencionada la palabra mujer en la actual Constitución? No empecemos con eso, porque también yo le podría poner también pero es que estamos hablando de cuidado, acceso a los empleos, igualdad salarial, no el Estado, igualdad salarial. Sí, el tema del cuidado no lo acceso a los empleos. Es parte importante. Que no me lleve el tema del feminismo, porque no podemos quedar como una hora. Pero es importante que mejora respecto a la actual Constitución, eso es lo importante. Senador, toda esta argumentación sugiere algo que usted ya ha dicho con toda claridad y se ha referido a la deshonestidad política de un cierto sector de la izquierda. Quiero llevarle un poquito a la autocrítica también de su sector. ¿Cuánta honestidad, por ejemplo, hay cuando se propone como humanitaria una norma que tiene que ver con los presos, cuando en general la derecha nunca ha tenido vocación por los victimarios, sino más bien por las víctimas, creo yo, con nombre y apellido a propósito de los que están hoy día presos por delitos de lesa humanidad? ¿Cuánta honestidad hay cuando usted mismo dice que la discusión en materia de aborto se dejará a las mayorías políticas y se propone la objeción de conciencia institucional, cosa que no existe en ningún lugar del mundo, y como está puesta aquí, es francamente raro pensar que las instituciones tengan conciencia? ¿Cuánto hay de autocrítica a usted mismo cuando varias veces le escuché decir o criticar el populismo constitucional y sin embargo abrazan con entusiasmo la idea de que una cuestión tan extraña como que parte del régimen tributario a propósito de las contribuciones quede regulado en la Constitución? Y por último, a propósito de la pregunta que le hacían recién, ¿cuánta honestidad política hay en una candidata o eventual candidata presidencial, la de su partido, que dice que no va a poner su capital político a favor del texto constitucional mirando simplemente las encuestas? Oye, son varias preguntas, Pirincho. Yo las anoté todas. Sí, yo no sé si las anoté todas, pero es a propósito de la honestidad política. Se me queda alguna en el tintero y parto por la última. Yo creo que lo de Evelyn Matei fue muy importante hace 3 semanas atrás para hacer un llamado de atención de que ciertas cosas que quizás no estaban quedando claras a propósito de los debates en materias valóricas y otras, el tema de las contribuciones para ella es un tema muy importante, tuvieran un tono diferente. Y yo creo que si algo cambia en las próximas, o cambió en el escenario de los últimos días del Consejo, y si algo cambia en el escenario para adelante, yo creo que ya va a haber tenido que ver, va a haber tenido un rol que cumplir. Y si no, haber hecho la advertencia también. O sea, es parte también de un poco del rol que le corresponde a ella. Pero, a ver, yo tema por tema, cada uno de los temas donde tú me mencionas contribuciones, la mal denominada norma Punta Peuco, que es un tema que justamente fueron probablemente de los temas más polémicos en el Consejo, que fueron atenuados o eliminados, y todavía hay materias, hay paño por cortar en esa materia en los próximos días en el Consejo. O sea, no solamente no se ha persistido en algunas materias, sino que se ha reflexionado, se ha tenido conversación, y es parte de lo que todavía esta próxima semana, que parte el Consejo nuevamente, y en una eventual comisión mixta que se puede conformar, que yo creo que son temas que se pueden resolver de forma positiva. A mí me gustaría que esta Constitución sí, y sobre todo en materias de seguridad, que muchas veces se dice, oye, ¿por qué una norma de seguridad tan pasada para la punta en materia de inmigración, de que la expulsión inmediata de inmigrantes? Bueno, lo dijo Tironi, yo creo que esta Constitución tiene que ser de alguna manera hija de su tiempo, hija de un tiempo donde está siendo la principal preocupación de los chilenos. El tema de las contribuciones, fíjate que yo me he ido convenciendo que alguna señal desde la perspectiva de los impuestos patrimoniales, no permanentes, no como una norma permanente de la Constitución, pero sí tenemos que quizás recoger desde el Parlamento, desde el Legislativo, que es el que tiene que hacer estas cosas, estos debates que por algo le han significado interés a la opinión pública y a la población. Así que yo no descarto en absoluto que algunas de estas materias que quizás son un poco más, a ver, ¿cuál es la palabra? Pasadas para la punta y quizás excesos constitucionales, porque no necesariamente debieran estar contempladas en una Constitución, pero sí contribuyen al debate público que posteriormente nosotros podamos dar en el Parlamento, más allá que no queden incorporadas en la Constitución. ¿Usted no ve deshonestidad política ahí, como sí la ve en la izquierda, en planteamientos relativamente similares, aunque desde el frente? Es que no es deshonestidad política. Yo pido hacer un ejercicio de reflexión simbólica de lo que significa cerrar este proceso después de 4 años de mucho dolor. O sea, yo le pido a la izquierda, compárenme texto por texto lo que llamaron a aprobar institucionalmente el año pasado. Chile les dijo mayoritariamente que no. Y por los argumentos que aprobaron el año pasado, un texto refundacional
les deberían sobrar argumentos para decir, bueno, estamos disponibles a aprobar acá y ver si en el Parlamento podemos hacer cambios en el futuro. Senador, quiero preguntarle si a usted lo interpreta la frase de la presidenta Bachelet que dijo que esto no es perfecta, pero se acerca a lo que simplemente soñé, como es la canción de Pablo Milanés. Porque en esto es evidente que acá el Partido Republicano es el que ha llevado la voz cantante, por razones obvias, porque son quienes tienen la mayoría en el Parlamento, pero ¿cuán desdibujado ha quedado Chile Vamos después de este proceso? Y en ese sentido, si Chile Vamos hubiera tenido una mayoría, ¿habría sido distinto o habría sido igual este resultado? A ver, las mayorías son las que son y en política las circunstancias son las que son. Nosotros hubiésemos procurado... Sí, pero una constitución se hace para una cosa muy larga. Yo creo que hubiese sido más parecido a lo que fue el ejercicio de los expertos. O sea, de alguna manera por lo que curiosamente era súper vilipendiado por los que por la propia izquierda. No le gustaba el tema de los expertos. Nos costó mucho meter esa norma de este consejo de personas que pudiese aportar desde la experticia técnica. Y al revés también. Sí, costó mucho, pero yo no creo que haya quedado desdibujado, muy por el contrario. O sea, yo creo que nosotros hemos tenido la capacidad de mejorar muchas cosas que probablemente hemos tenido que convencer, dejarnos convencer también. Yo creo que en esto uno tiene que tener generosidad, la máxima capacidad de diálogo, lo más parecido a la política, Francisco. O sea, nosotros llevamos 4 años que yo creo que han sido demasiado dolorosos para los chilenos. Están chatos los chilenos con el tema constitucional, no quieren saber más de esta discusión de la izquierda con la derecha. Y queremos cerrarlo, y cerrarlo bien. Probablemente, a propósito de la frase de la presidenta Bachelet, a mí me interpreta en un 90 y tanto % esta propuesta. Sichel, ¿qué porcentaje? 90, usted lo interpreta en 90 y tanto. Es que el 90 y tanto puede ser 91, no. Por eso. Pero me interpreta bastante la propuesta constitucional. Y si tuviera que elegir un tema, creo que es lejos el más importante que nos va a permitir en el futuro pensar en los próximos 30 años de progreso, de iniciar una nueva etapa, de recuperar las confianzas, de que se vuelva a invertir en Chile, que es la estabilidad, que es un sistema político que funcione, que haga más gobernable el país. Muy corto, es que lo he escuchado varias veces decir que ya la gente está chata, que ya no quiere más, que ha sido 4 años muy doloroso. Yo creo que la fuente de la campaña va a ser entonces el hastío constitucional. No, vote por esto para que no sigamos. Yo creo que es un elemento para decirle, los políticos tenemos a partir del 18 de diciembre que empezarnos a preocupar de cerrar un buen acuerdo en pensiones, de ver de qué manera nos hacemos cargo de una agenda en materia de seguridad, orden público, el tema de la inmigración. O sea, tenemos una agenda, listas de espera en materia de salud. O sea, si la respuesta a esto va a ser de que el 18 de diciembre va a estar llamando Jadwe con el presidente Lautaro Carmona del Partido Comunista y mucha gente de izquierda que volvamos a intentarlo con una asamblea constituyente y vamos de nuevo, chuta, yo creo que los chilenos también se lo piensan dos veces y es parte... dos componentes, hastío constitucional y el susto y contenido, Francisco, y contenido. O sea, si yo me imagino, si tú tienes que elegir una razón, y yo creo que es sinónimo de estabilidad cerrar una etapa. Llevamos 4 años, por lo menos 4 años pegados así directos, y 10 años donde la izquierda ha tenido esta agenda siempre en el... Usted acaba de decir que una constitución con mayoría de Chile Vamos habría parecido probablemente más al proyecto de los expertos y las expertas, donde estaban mitimota en el fondo. Mayoría, porque necesitáis construir los 3/5 igual, sí, bueno, son... Depende de qué mayoría. Pero dice que se parecería más o menos a eso. Entonces le quisiera preguntar, ya las cosas son las que son, pero ¿a usted lo interpretaba más el proyecto de los expertos y las expertas que lo que está ahora? No, a mí me interpreta el texto que yo creo que fue capaz de... ¿Pero qué le interpreta más? ¿Qué le gusta más? Es que creo que hay mejoras importantes respecto al texto de los expertos que se introdujeron en la deliberación democrática del Consejo. Me quedo con el texto que me va a tocar votar el 17 de diciembre, donde todavía los expertos tienen un trabajo que hacer eventualmente. Terminaron ayer la pega. Y una pregunta para aclarar. Si se rechaza el 17 de diciembre, ¿usted no va a dar los votos para un nuevo proceso? De ninguna manera. Ya. Pero ¿daría sus votos para que se hicieran reformas en el Parlamento? ¿Sabes lo que pasa? Que el Parlamento tiene otras reglas. No, sí, pero le pregunto, ¿usted estaría dispuesto a que cree que sería positivo que se empezaran a hacer reformas constitucionales? Yo creo que no sería positivo. Yo creo que no sería positivo volver sobre el tema constitucional, al menos por una legislatura. O sea, si llevamos 4 años, de nuevo, creo que parte de la oportunidad que nos estaríamos farreando es que... el Congreso tiene que dedicarse al trabajo para el que está abocado, que es la solución de los problemas sociales, los más importantes de los chilenos. ¿Y qué pasa si... Le quiero hacer una pregunta, porque cuando estaban los expertos trabajando, ustedes como sector
apoyaron la idea de que no quedara fuera del debate legislativo, vía una constitución, ninguna idea de gobierno. Básicamente que todas las disputas se dieran en el Parlamento y no quedara ninguna excluida. Que es lo que se llama una constitución habilitante, que nombre como técnico que será eso. Pero ahora hay algunas, reconocido por los propios republicanos, hay algunas ideas o planes de gobierno que quedan fuera. ¿En qué momento lo que era lo deseable, es decir, que se disputaran las ideas de políticas públicas en el Parlamento, dejó de serlo? No te entiendo la pregunta. Por ejemplo, por favor. Con este proyecto de constitución, ¿sería constitucional la reforma de pensiones que usted apoyó en su momento del expresidente Sebastián Piñera? Sí. ¿Cómo que sí? Sí. Me lo han dicho como 3 republicanos que no. La respuesta es sí. Porque dice que son dueños de sus fondos de pensiones y que lo han dicho como 4 republicanos, sí, que esa la respuesta no sí, sería. pero tú por la vía legislativa y eventualmente con un quórum distinto tienes que generar la posibilidad de que se avanza, así como se avanzó existiendo un artículo que establece la protección de la vida del que está por nacer y se avanzó en el aborto en 3 causales, Mónica. Si es parte de la liberación democrática en el Parlamento. No, incluso para garantizar, ojo, incluso pero si para dice garantizar... que no se pueden tomar las cotizaciones de los trabajadores. Sí, pero bueno, basta que presente una reforma de pensiones que establezca aquello y que si tiene un quórum constitucional que requiera reformar aquel capítulo de la Constitución, lo hace. Ya por eso, pero habría que reformar la Constitución para que se pueda implementar algunas políticas públicas. En el fondo, Mónica, yo lo que quiero plantearte respecto a tu pregunta, esta semana, a propósito de ese mismo tema que tú me planteas, incluso hay una garantía que estaba siendo entregada de parte de los comisionados de Chile Vamos. Sebastián Soto, presentó una indicación que establecía la posibilidad de incorporar criterios de solidaridad como existe hoy día en el pago de cotizaciones de salud, FONASA, el auge, el seguro de cesantía, que establece criterios de solidaridad actualmente, y todas esas materias que siguen existiendo hoy día en materia de seguridad social chilena van a seguir vigentes con la Constitución, aunque se cambie. Yo te afirmo que pero en políticas públicas no se van a poder debatir en el Parlamento y quedan fuera. Yo creo que todo se puede debatir en el Parlamento. No, sí, claro, pero vía reforma constitucional, pero no son constitucionales. Pero es parte de la liberación democrática que se permite hacer, es parte de lo que puede hacer el Congreso. Javier, reformando la Constitución. Te quiero preguntar muy directamente, ¿qué tanto crees tú que la próxima elección presidencial está de alguna manera linkeada, está determinada por lo que sea la votación de esta situación? Te lo pregunto por lo siguiente. Yo, como te dije, los republicanos, y particularmente varios de los republicanos, están diciendo que quieren aprobar la Constitución y lo van a lograr, y tienen un montón de gente que es de ellos hoy día en las redes sociales criticándolos brutalmente, incluso con la cuestión de traidores. Tú acabas de decir que vas a votar a favor. Sí. Ahora, ¿qué tanto el resultado de esa elección determina, a tu juicio, lo que pase en la próxima elección presidencial? Chuta, yo creo que casi nada. Casi nada. O sea, no está asociado, por ejemplo, a la capacidad de gobernabilidad que tengan los partidos, que son mayoría. Claro, yo creo que casi nada, fíjate. O sea, en 2 años la política chilena ha demostrado ser en semanas dinámica. Yo espero que sea lo suficiente dinámica para que en 60 días la posición a favor se muestre. O sea, si tú le preguntabas a los chilenos 2 años antes de la elección del 2021 que iba a ser Boric presidente, yo creo que te hubiesen mirado con cara de que está ahí en otra... Pero en esa época no había un evento que se ha convertido en el evento más señero. El estallido social, pues imagínate, estallido social, hubo eventos. Yo acá creo que el plebiscito, a ver, por lo menos en lo que yo espero, que los que son candidatos presidenciales hoy día más nítidos, que aparece Evelyn, aparece José Antonio Kast, no entren en la campaña desde la lógica presidencial. Si quieren aportar, por supuesto, con ideas, con jugar capital político. Yo, a propósito de la pregunta que me hacía Pirincho, yo creo que lo que hizo Evelyn en su entrevista hace 3 semanas atrás fue justamente lo contrario a lo que dice, contraintuitivamente. Ella jugó capital político con esa decisión y con esa declaración. Pero creo que lo que viene ahora es un espacio donde nosotros, y así lo hemos diseñado, es entregarle la campaña a la ciudadanía, entregar una posta, decirle a los agricultores del sur, a los mineros del norte, a los comerciantes del centro, a todo al Chile real, al Chile ciudadano, entiendan de que le entendemos su hastío con la política, le entendemos que ustedes saben que nosotros no hemos dado el ancho en los últimos 4 años,
pero le pedimos una oportunidad de analizar lo que está en juego, la estabilidad, la gobernabilidad, apretar el reinicio después de 4 años duros para Chile al desarrollo. Yo creo que hay una oportunidad de que se vuelvan a recuperar las confianzas en este país y eso es parte de lo que se juega el próximo 17. Senador, lo saco un segundo, nos queda poco tiempo de la discusión constitucional. Le hacían una pregunta en una reciente entrevista a propósito de este anuncio de algunos diputados de la UDI de rechazar el presupuesto dada la no comparecencia. El presupuesto de presidencia. Exactamente. Era de la, a propósito de la no comparecencia del jefe del comité asesor a la comisión investigadora. Y a mi modo de entender, usted tira un poco la pelota al córner pidiendo respeto a las facultades fiscalizadoras. Yo no sé si tiene que ver con las facultades fiscalizadoras, así como tampoco tenía que ver con el legítimo derecho que tiene la oposición de pedir que un ministro se vaya o incluso interpelarlo o acusarlo constitucionalmente. ¿Qué tenía eso que ver con la decisión en su minuto, por ejemplo, que entiendo adoptó usted o con su autorización de haberse retirado de la discusión de pensiones? Ahora, ¿qué tiene que ver el hecho de que no asista el jefe del comité asesor, cosa que puede ser muy reprochable, con el hecho de no aprobar una partida presupuestaria? Oye, lo más parecido a la política y a la discusión de presupuestos, pues, Pirincho, en la sala del lado la semana pasada, a propósito del movimiento, de la movilización que hay en el sector salud y los honorarios COVID que no se han reincorporado, que se van a despedir, todos los senadores y diputados de la comisión, de la tercera subcomisión mixta, anunciaron que pueden rechazar el presupuesto de salud y es un contrasentido. Yo te aseguro que no se va a rechazar y no se va a dejar sin presupuesto al Ministerio de Salud, pero es parte es parte del ejercicio de la política, decir, oye, venga, cuénteme qué tiene que demostrarnos respecto al peor caso de corrupción que hemos vivido en los últimos años en Chile, por qué se esconde, cuál es la razón. Mira, yo entiendo en parte a Miguel Crispi, lo entiendo desde la perspectiva de que es un cargo súper sensible, está ahí cerca del presidente. Yo me imagino a la Roulet no le hubiese gustado nada que lo hubiesen citado tampoco al Parlamento y probablemente hubiese hecho todo lo posible por no ir. ¿Sí? Y todos los anteriores, sí, seguro, pero... Yo no los entiendo a ellos, pero tampoco los entiendo a ustedes. Es que aquí va mi reflexión. Está bien. Es un cargo súper sensible. Pero hay dos diferencias fundamentales. Primero, yo recuerdo varias veces que usted justamente se quejó amargamente de cuando la oposición hacía esto cuando usted era en gobierno. Sí. Y en el caso particular de Crispi, además, está querellado por la propia oposición y por lo tanto su primera obligación, presumo yo, y lo digo como abogado, es no tener, claro, es concurrir a tribunal a defenderse y no exponerse en una instancia política antes de concurrir en el procedimiento respecto al cual ustedes mismos iniciaron. Fíjate, Pirincho, que yo creo que las normas de ciertos cargos, particularmente ese cargo que es súper especial, yo me imagino que ustedes saben que no está es un cargo a honorarios, tiene una legislación, tiene una normativa que no lo hace susceptible de lobby y otras cosas. Yo creo que vamos a tener que mirar ese cargo. Yo creo que están equivocados porque la verdad es que hay cierta precedente en Contraloría que podría ser, bueno, ellos dicen que no, hay una discusión jurídica al respecto. Senador Crispi, a su juicio, después de todos los meses que han transcurrido. Yo creo que fue que vaya. No, pero aparte que vaya, no vaya. Y el presupuesto, yo solamente sí, pero déjeme hacer una pregunta. El presupuesto se aprueba el día siguiente, una vez que vaya. ¿Con qué sensación, porque aquí vamos al fondo, con qué sensación se queda usted respecto a cuánto sabía Crispi de lo que estaba pasando en el caso de Fundaciones? ¿Qué es el tema de fondo? Mira, el detalle de las investigaciones penales, a pesar de que hay abogados ahí que han iniciado, entiendo que en el caso particular de no sé si está como imputado hoy día, desconozco, me imagino que debe tener esa calificativa, por el solo hecho de presentarse una querella contra una persona. El que sea imputado. Sí, el imputado es distinto de formalizado, de acusado, de condenado. Imputado el que está siendo investigado. Yo creo que acá había una maquinaria que se formó demasiado rápido por partidos ligados al gobierno y fundaciones que tenían vinculación, en este caso a Revolución Democrática, donde se eliminaron requisitos de antigüedad, de licitaciones públicas. O sea, a mí me llama mucho la atención lo rápido que lo hicieron respecto de entidades o quizás partidos políticos más antiguos del sistema chileno y donde además estos venían con la declaración de la superioridad moral. Y usted que habló de la Roulet, ¿usted hubiera pensado que la Roulet podía saber algo que no le contaba a Piñera y así sucesivamente nos podemos ir hasta muy atrás, digamos? Yo creo que los jefes de asesores en general conversan con los presidentes todos. ¿Y por lo tanto esto puede llegar al presidente?
Pero es que, a ver, yo tengo la impresión, Francisco, que no conocemos todo el detalle. La razón por la cual está en calidad de imputado Crispi, yo el detalle no lo conozco. De verdad no lo conozco. Si la única razón por la que está imputado hasta ahora, porque hay una querella presentada. Sí, pero usted conoció la querella. No, pues transparencemos, porque está bajo secreto. No, la querella debe ser pública. Bueno, pero en todo caso basta con que se presente una querella para que sea imputado al tiro, porque se están investigando. Pero una pregunta, transparentemos, porque lo que subyace al final... Una preguntita, es que lo que subyace al final, debajo de todo esto, dejo por sentado que yo pienso que debería ir a la... ¿Tú crees que debería ir? Yo creo que debiera ir. Me da lo mismo si es empleado público o no, si hay una cosa como una leguleyada o no, que sí que está obligado, a mí me parece que trabaja para el Estado, debiera ir, punto. Pero dicho esto, tampoco... Por el solo hecho de trabajar para el Estado. Ya, pero quería entender... Lo de fondo, tampoco entiendo que ustedes condicionen el presupuesto, que no entiendo si al final lo que usted está diciendo o insinuando es Crispi no va porque si va a incriminar al presidente de la República. No he dicho eso yo. No he dicho eso. Quería aclarar eso. No lo he dicho yo. Lo que no entendemos, esto podrá ser muy parecido a la política, pero las dos frases en una misma locución resultan sumamente contradictorias. Es decir, si por una parte usted le reconoce el derecho a cualquier ciudadano, sea o no funcionario público, de privilegiar su defensa judicial y no exponerse políticamente previo a hacer esa defensa, y es su propio sector el que se querelló con Crispi, ¿cómo se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? Querellarse, obligarlo por lo tanto en los hechos a no hablar y después criticar que no concurra. Es que, a ver, yo creo que uno puede manejar en cierta manera la información que tú le entregas a una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. No hay un reglamento desde el punto de vista de... O sea, me imagino que se puede tener acceso a los temas que se van a tratar. Yo es que, te reitero, sin tener el conocimiento acabado de cuáles son las materias por las cuales la comisión investigadora citó a Crispi, y me llama la atención además que en un Congreso dominado por la actual oficialismo se haya accedido a esa citación. Me llama la atención porque asumo que la izquierda tiene mayoría en la Cámara de Diputados y podría perfectamente haber evitado esa citación. Quizás es una reflexión que tiene que hacerse el oficialismo también. Javier, tú acabas de decir aquí, lo anoté. El presupuesto se aprueba al día siguiente que vaya Crispi. Sí, o sea, no va a haber ningún... O sea, a lo que voy... O sea, básicamente está todo bloqueado. No, el presupuesto de la presidencia, porque esa es la amenaza que se hizo a propósito de este tema. O sea, el presupuesto de esta partida en particular, que era el tema que levantaron los diputados. Ok, pero tú estás diciendo de que el problema está condicionado a la situación exclusiva de Crispi. Es lo que pasa con el presupuesto de salud, donde hay que solucionar un problema puntual de los trabajadores, es lo que pasa con el presupuesto... Ya, pero el punto si está bien, ¿qué pasa? Si sabemos qué pasa, el punto si está bien o no, ¿qué pasa? ¿Has seguido alguna vez cómo se da el gallito del tira y afloja el presupuesto? No, sí, por eso lo prestigiará. Reporteando hace muchos años. No, que prestigia la política, y me da lo mismo si fue la oposición antes, si son ustedes ahora. Los prestigia porque la gente dice, mi plata, en vez de decir si te tienen que gastar bien o no, la están condicionando esto. Yo creo que prestigia a la oposición que haga una labor de fiscalización en uno de los casos de corrupción más graves que ha vivido Chile. 100% de acuerdo. El punto es cómo, ¿con qué elemento? ¿Será este el adecuado? Hay herramientas que se han presentado en los tribunales de justicia, hay una comisión investigadora que no conozco el detalle porque no estoy en la Cámara de Diputados, pero en el fondo, aquí voy. Acá tampoco se puede hacer como que no ha pasado nada, como que ya pasaron 6, 7 meses. El punto es si todas las herramientas son válidas, no. Antes yo creo que esta es una herramienta válida de fiscalización. Claro, lo que pasa es que el contrasentido, senador, es que la frase que le acaba de recordar Fernando, en el fondo, lo que usted dijo ¿no aprobar el presupuesto? No, en el fondo lo que usted dijo es: no deberíamos tener ninguna objeción con ese presupuesto, y la única razón por la cual se está parando es el Crispi. Yo creo que se va a aprobar de todas maneras. O sea, si en el fondo, bueno, entonces, ¿para qué dices una cosa que se va a aprobar de todas maneras? Pero es que, a ver, me extraña que cuando llevan tantos años siguiendo la política, no, pues Fernando, pero es que yo te tengo respeto y te creo. Cuando tú dices el presupuesto se aprueba el día siguiente que vaya Crispi, yo entiendo que si no va Crispi no se aprueba. Y yo entiendo que puede haber un tema a propósito me imagino que su abogado le estará recomendando no asistir, es parte, me imagino, de las dificultades que debe tener Miguel. Si hoy día hay quizá un pronunciamiento de la Contraloría en el sentido que Mónica dice que va a ser distinto, pero... yo no sé qué se va a pronunciar la
Contraloría, es lo que yo digo lo que he visto de otros pronunciamientos. Capaz claro, por el hecho de ser funcionario público, dices tú, el hecho de haber recursos públicos involucrados en su cargo, bueno, es un cargo bien especial ese, ahí es parte quizás de una mirada. En Estados Unidos el Congreso puede citar hasta un ejecutivo de una empresa privada, con otro estándar de exigencia, con otra manera de ejercer el poder legislativo y la fiscalización, pero quizás algo de lo que, claro, en Chile nos asustamos mucho cada vez que llega una citación del Congreso y es parte de algo que en un ejercicio de transparencia deberíamos estar más acostumbrados. ¿Y usted estaría de acuerdo que en Chile se citara por parte de la Cámara de Diputados ejecutivos privados de empresas? Quizás con estándares diferentes y un rol diferente, yo creo que son materias que uno podría analizar, fíjate, no es parte de algo que... También me gusta cómo funciona la democracia en Estados Unidos. Tengo que citar lo que dijo aquí en Tolerancia Cero, ¿cuándo fue usted? Pero ya no me acuerdo cuándo fue, pero fue en marzo. Sí, en marzo, sí, no vamos a entrar en ese tema, pero en marzo de este año... Sí. Se la está cobrando. Sí, está bien. Ya, en marzo de este año usted dijo que republicano y Aprodignidad eran dos caras de la misma moneda. ¿Lo sigue pensando? Yo creo que Republicano ha hecho un ejercicio serio de ceder y de convencer cuando es necesario para entregar al país una propuesta que se pueda aprobar. ¿Usted estaría entonces dispuesto a ir a una primaria en que se enfrentaran Evelyn Matei y José Antonio Kast y feliz a apoyar a quien resulte ganador de aquello? Nuestro proyecto político es distinto al de Republicano. O sea, ¿no quieren gobernar con ellos? Nosotros creo que tenemos que generar ciertas lógicas de entendimiento en elecciones municipales por de pronto. Estoy viendo desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista la semana pasada que se asociaron para las municipales y para los próximos. Nosotros tenemos que ver de qué manera no presentamos dos candidatos en Santiago para que se reelija. Pero como por omisión, pero gobernar juntos, ¿se imagina gobernando con republicanos? Yo creo que vamos a tener que encontrar el equilibrio necesario sin tener que hacer una alianza electoral, sobre todo porque nosotros estamos sin alianzas, sin pactos, con entendimientos que vayan un poquito más por el lado de las estructuras, de ese tipo de estructuras. Yo creo que la invitación que le hemos hecho a sectores con los que confluimos en el rechazo, amarillos, demócratas, yo quiero reconocerle a ellos, porque a pesar de no tener una participación formal en el proceso constituyente, y con nombre y apellido, Jimena Rincón, Matías Walker por demócrata, Sarko Luksic, Gonzalo García, Joanet por amarillo, han hecho un trabajo extraordinario. Muchas de las cosas que ellos empujaron la semana pasada se cayeron porque no contaron con los votos de la centroizquierda o de la izquierda en la semana pasada a propósito del tema de los expertos. Se nos acabó el tiempo, Javier. Se nos acabó el tiempo. Está muy entretenido. No hay problema. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Volvemos en un rato. Muchas gracias. Es que no soy la única que cobra.